Todos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Pero la verdadera actitud de fe se revela cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando pasamos por procesos, cuando nos toca afrontar la vida de cara a los eventos que atravesamos, es cuando realmente se muestra lo que está en nuestro corazón. Habitualmente decimos, bueno, yo creo en Dios y está bien, está bien. El asunto no es creer en Dios, el asunto es creerle a Dios. Hay una diferencia entre creo en Dios a le creo a Dios. No sé si me agarra aquí, no sé si me copia esta idea. Y por aquí vamos a iniciar, porque es fácil decir confío en Dios de palabras cuando todo está bien, ¿cierto? No, yo confío en Dios, yo estoy ahí confiando. De palabras, quizás como un lenguaje popular, en muchas circunstancias lo decimos. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la incertidumbre, la escasez, inclusive la crisis, es allí donde realmente nuestra fe es probada. Nuestra fe es puesta a prueba. Es allí donde decimos, ¿estoy en la roca o estoy en la arena? ¿Dónde está edificada tu casa? ¿Recuerdan esa parábola del Señor? De edificar la casa sobre la roca que es Cristo Jesús o sobre la arena. En ambos casos vino la tormenta, en ambos casos vino la dificultad, pero la gran diferencia fue en que los cimientos de una casa estaban firmes en la roca que es Cristo Jesús. Vino el estruendo, vino la tormenta igualito, cayó el aguacero, el trueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, llegó a esa casa, pero esa casa no se movió. Esa casa permaneció firme en medio de la tormenta. Versus aquella casa que solamente fue edificada en la arena, que no tenía fundamento, igualito también vino la tormenta, porque la tormenta cae a ambos. El sol también le sale, por decirlo de una manera popular, para ambos. Pero la diferencia está dónde está usted plantado. Y sobre esto quiero hablarte. Entonces, la verdadera actitud del corazón se revela cuando atravesamos estos procesos. Pero vamos a revisar una vez más. Siempre me gusta hacer un breve repaso, en especial porque sé que hay algunos hermanos que por diferentes circunstancias se les complica quizás en alguna ocasión poder asistir, pero no quiero que se pierda la bendición del tema que venimos hablando. Y es que vamos a tocar primero que nada qué es la actitud. Me gusta siempre definir, es la disposición interior del corazón y de la mente con la que una persona responde o enfrenta la vida. Disposición es la clave. ¿Cómo se dispone tu corazón o tu ser interior o tu mente, o cómo respondes ante las circunstancias que enfrentas en la vida? Ahí va a marcar una gran diferencia. La primera semana decíamos que inclusive la actitud está antes de que vengan los eventos. Antes de que surja todo, por anticipado usted ha construido una actitud para enfrentar las circunstancias. Y me gusta definir la fe desde una óptica de la actitud, porque este es el tema. ¿Cómo vemos la fe como una actitud? Bueno, la fe es la actitud del corazón que decide confiar en Dios. Por encima de las circunstancias, ojo, por encima de las circunstancias, implica una respuesta con confianza, obediencia y transformación de vida, agregaría entrega. La semana pasada vimos la adoración y la adoración también la incluiría aquí, porque cuando usted adora, usted se entrega a Dios. Y cuando usted se entrega, usted confía. Y cuando usted confía, comienza a ocurrir algo diferente. ¿Amén o no amén? Amén. Siempre me gusta, por supuesto, vamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra brújula, es la que marca la ruta y es la que nos dice cuál es el camino, ilumina el sendero y nos dice allá es el lugar donde debemos ir. Hebreo capítulo 11, verso 1 define el tema de la fe desde este punto de vista. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y me gustaría para esta tarde proponer proponer una historia particular mostrada en los evangelios de una mujer que había vivido en una condición terrible, pero que con una actitud de fe vamos a ver cómo ella logra
sobrepasar esta situación, por supuesto, con el Señor. Marcos capítulo 5, versos 25 al 26 nos describe: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, su condición había empeorado. De esta manera, el Evangelio de Marcos nos prepara para lo que va a ser un evento importante en la vida de una persona, pero que no está escrito por casualidad, sino que hay un propósito en el evangelista. Apenas escuchó este relato, dijo: esto no puede quedar por fuera en el Evangelio, hay que incluir este evento. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan Marcos escribe este pasaje, recordando un proceso difícil que había pasado esta dama. Pero ahora bien, hay una circunstancia que quiero que tomemos en cuenta, hay unos elementos que hay que tomar en consideración. Esta mujer representa muchas situaciones que nosotros también vivimos. Problemas largos. Estamos hablando que esta mujer había pasado 12 años, nada más y nada menos, poquita cosa. Luchas que parecen no terminar, ciclos que parece que se abren y que no terminan. Un largo tiempo, un largo periodo. Situaciones donde ya intentamos muchas soluciones, donde quizás usted ha estado tratando de buscar un remedio o ha tratado de ver cómo logra arreglar dicha situación, y más bien por apagarse ese fuego termina alborotándose más. El rancho no deja de arder, como dicen en mi tierra. Entonces, esto nos dice: wow, parece que este proceso o esta circunstancia no se acaba. Ya ha pasado largo tiempo y no estoy viendo una respuesta. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Habrá solución? ¿No habrá solución? ¿Se arreglará o no se arreglará? Dirán los hombres que pelean con su esposita: Señor, ¿te la llevas o te la mando? Dirá la dama: ¿te lo llevas o te lo mando por adelantado? Es un ejemplo para que usted se ríe un poquito y agarre la cosa suave. Pero ciertamente, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos atravesado procesos que se van extendiendo? Pasa un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y la historia parece que no se acaba. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en este proceso? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Así que, sin lugar a duda, tal vez estés atravesando alguna situación donde estos procesos parecen no terminar. Quizás ves lejos hoy la probabilidad de que tu situación cambie. O tal vez te sientas que el tiempo esté pasando y en lugar de ver que todo se aclare, más bien el panorama se termina oscureciendo. Pero en esta tarde, como seguimos en nuestra serie de actitud, yo quiero hablarte de algunos pasos importantes que nosotros debemos entender para poder trabajar y cultivar una actitud de fe. Cuando usted prepara el terreno y usted pone la semilla o siembra la semilla, que es la palabra de Dios, y usted le echa agua a esa semilla va a dar su fruto. Esa semilla se va a convertir en un árbol frondoso que va a echar raíces y va a tener la capacidad de ayudarle a usted en el Señor a que con la fe, con una actitud de fe, usted pueda superar cualquier circunstancia o pueda superar cualquier proceso. Así que vamos a ver algunos de estos pasos y justamente vamos a usar esta historia de esta dama. Vamos a enfocarnos primeramente en el Evangelio de Marcos, aunque también esta historia se refleja en el Evangelio de Lucas. Y el primer punto es: necesitas escuchar a Jesús. En otras ocasiones hemos dicho que a nuestro alrededor hay mucho ruido. Hay noticias, está pasando esto, que llegó el ice, que llegó el hielo, que está pasando esta situación, que la economía, que parece que el crack se viene, que por fin ahí va a haber una recesión, que el precio de la casa, que si no sé qué, la inseguridad, que ahora en la zona donde vivo no robaban y ahora roban. ¿Qué está pasando, Dios mío? Que se llevaron a Maduro, ay Dios mío.
No sé, hay muchas noticias que están pasando en las redes. Muchas cosas se están presentando. Y por supuesto que esto, usted quiera o no lo quiera, le afecta. Hay mucho ruido a su alrededor. Pero necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos enfocar nuestros oídos en el mensaje de Jesús. Hoy alguien necesita escuchar a Jesús. Marcos capítulo 5, verso 26 en adelante dice: y había gastado todo lo que tenía. ¿Quién? La mujer que acabamos de describir al principio. Repito, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, algo pasó. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, tan solo oír de Jesús puede cambiar las circunstancias de tu vida. Tan solo oír de Jesús abre una puerta que quizás antes no estaba presente. Cuando usted de verdad oye a Jesús, algo pasa. Las cosas aparentemente están allí en su proceso. Las circunstancias se siguen dando, pero usted está oyendo a Jesús. Algo comienza a suceder. De acuerdo a este texto, a este pasaje que nos presenta el evangelista, sabemos entonces que ella lo había intentado todo. Había sufrido mucho, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Óigame, en esos tiempos la medicina no había logrado avanzar tanto como ha logrado avanzar hoy. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha permitido que también el conocimiento, la ciencia nos sea útil para nosotros no sufrir tanto, para hacer esa carga llevadera. Sin embargo, en los tiempos de esta mujer, por supuesto que había sufrido, porque todo era una prueba. Bueno, vamos a probar con este. Sabrá Dios qué le habrán dado a esa pobre dama. Sabrá del Señor qué le habrán dado. Y dice, y había gastado lo que tenía, todo lo que tenía, sin provecho alguno. Había sufrido mucho, dice, en manos de médicos. Es decir, pruebas tras pruebas, proceso tras proceso, intentos, y aún el flujo de sangre estaba allí presente. Indudablemente que el nivel de frustración que ella podía tener era bastante elevado. No estamos hablando de cualquier nivel de frustración. Estamos hablando de un nivel de frustración muy elevado. Quizás ustedes como damas puedan empáticamente comprender. Nosotros ni nos imaginamos. La dama que pasa por su ciclo entiende cuán difícil pudo haber sido para esta mujer estar 12 años con este flujo constante en su cuerpo. Sí, y ya vamos a ver otras cosas. Su nivel de frustración se había experimentado muy grande. Tal vez en ocasiones ella podía pensar que nunca iba a salir de eso. Tal vez ella dijo, bueno, tendré que vivir con toallitas y toallitas y toallitas y tendré que ir al río constantemente. Bueno, cuando digo toallitas me refiero a alguna tela. Alguna tela la pobre tuvo que haber usado. Sí, yo sé que no había. Cuando digo toallita no me refería a las toallitas de la dama, a las que usan hoy en día, que hasta tienen la bendición de que son modernas y con alitas y no sé qué. Y bueno, increíble. Increíble. Pero en aquellos tiempos era difícil, había una tela. Para volar, dirá alguno. Es probable que en algunos momentos su actitud no haya sido la mejor. Quizás es muy probable, hay una alta probabilidad de que su actitud en algunos momentos durante el proceso quizás no haya sido la mejor. Es evidente, es frustrante la condición en la que esta dama podía estar. Otro elemento que agregaría a favor de ella escucha hablar de Jesús. Sin embargo, para este tiempo habían otros maestros, pero no otros maestros, habían otros falsos maestros. Inclusive ya había habido algunos que habían intentado obtener el título de Mesías.
Para el pueblo judío, ellos estaban tratando de mostrarse, algunos de ellos falsos maestros, falsos profetas, intentando presentarse como una futura de salvación mesiánica ante el pueblo de Israel. Por lo tanto, quizás escuchar de Jesús, ella pudo haber dicho, bueno, otro más que está buscando obtener el título de Mesías. Pudo haber tenido esta actitud, no lo sabemos, no nos lo describe el pasaje, nosotros especulamos simplemente como circunstancias que pudieron suceder. Sin embargo, no es difícil de imaginar. Y lo mismo te digo, pero tal vez esta vez tenía que ser diferente. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Tenía que ser diferente. Es posible que haya escuchado varios comentarios acerca de Jesús, pero algo nuevo tenía que pasar. Algo diferente tenía que ocurrir. Ya que el testimonio de muchos alrededor demostraban que Jesús era diferente. Había testimonio de las personas que estaban alrededor. Algo estaba pasando en esa sociedad. El pueblo de Israel no volvió a ser el mismo, jamás. Algo cambió en la sociedad de Israel cuando llegó Cristo el Mesías, nuestro Jesús, nuestro Salvador. Así que todo comenzó con algo muy simple y algo muy sencillo que simplemente, y disculpe la redundancia, era escuchar a Jesús. Tan sencillo, tan sublime. Necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos saber de Él. Ahora, quiero decirte que la fe o la actitud de fe nace cuando usted escucha a Jesús. Te pregunto, ¿qué tan frecuente acudes a oír la palabra de Dios? Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Imagínese usted el poder que hay en la palabra de Dios. Dice la misma escritura que esa palabra con la que Dios hizo los cielos y la tierra, al principio que dijo, sea la luz y fue la luz. Luego en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, nos revela que en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora ese verbo, Cristo, esa palabra había encarnado. Por lo tanto, la palabra tiene poder. Cuando oímos de Jesús, las cosas son diferentes. Amén. Amén. Cuando atraviesas situaciones adversas, ¿te detienes a oír la voz de Dios o te quedas en el ruido, en lo que está pasando a tu alrededor? ¿Cuál voz oyes? Son algunas preguntas para que reflejes, para que reflexiones. Hay varias maneras de oír a Dios, por supuesto, por medio de su palabra. Es la principal fuente. La palabra de Dios es la principal fuente de que si usted en algún momento quiere oír la voz de Dios, usted abra la Biblia y léala en voz alta. Pero también Dios nos ha dado al Consolador, que es a su Espíritu Santo, el cual también puede hablarnos a nosotros. Y cuando nos hable sabemos que es Él porque nos guía a Cristo, nos guía el verbo, nos guía la palabra. También Dios ha puesto pastores, líderes, personas que te guíen en el camino. Escucha la voz de tus pastores. Escucha la voz de estas personas que te guían con amor, que quieren decirte lo mejor para tu vida. O escuchas la voz de Pepe Julier que está en TikTok. ¿Qué voz escucha? ¿Dr. Baiter o...? Ya saben quién es el Dr. Baiter. Esto nos conecta con este segundo aspecto en esta tarde, que es la actitud de fe se forma en el corazón. ¿Qué está entrando a tu corazón? Tu actitud depende de lo que tú te alimentas. Te alimentas de las buenas noticias, te alimentas de las malas noticias. Marcos capítulo 5, verso 28. Esta mujer, cuando escucha hablar de Jesús, decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Esta palabra decía, en el texto original de griego, da la idea de que consideraba, pensaba, reflexionaba dentro de ella, si tan solo
toco sus ropas, sanaré. La actitud de fe se forma en tu corazón, en tu interior. Allí es donde nace la fe. ¿Qué fe se está formando en ti? ¿Una aparente fe o una fe de confianza genuina y verdadera en Dios? Antes de tocar a Jesús, ella pensaba, como les decía, consideraba, analizaba, procesaba en su interior la posibilidad o la alta probabilidad de ser sana por medio de él. Ella primero lo creyó en su corazón. Y esto es muy importante. Yo quiero decirte, necesitamos no solamente escuchar a Jesús, sino creer que Él puede hacer algo por tu vida, que Él puede hacer algo por tu situación. Estos son solo algunos de los primeros pasos que nosotros en esta tarde vamos a comenzar a transitar para marcar una ruta de actitud de fe que nos va a ayudar en los momentos, en cualquier momento, en los buenos y en los no tan buenos. Tengo aquí un pequeño dibujito muy sencillo que se me ocurrió para tratar de trasladar esta idea. Primero se forma una convicción, después viene la acción. Usted no puede pretender que la acción venga primero y a veces después viene la convicción, porque nuestras convicciones son las que nos llevan a actuar de determinada manera. Y las convicciones se arraigan en lo más profundo de su corazón. ¿Qué convicciones tienes en tu corazón? De esta manera se logra alinearse. Yo no sé por qué esa palabra a veces me cuesta. Me pongo... Pero quería transmitir esta idea para que usted más o menos marcara la ruta. Necesitamos tener esa convicción para que eso finalmente se refleje en lo exterior. Lo que está en su interior se va a reflejar en su exterior. Si por dentro usted no cree, usted por fuera lo va a reflejar. Tonterías. Eso no va a suceder así. Hay una convicción interior. Pero si su convicción interior es de fe, de actitud de fe, de creer que Dios es todopoderoso, de creer que Él te va a ayudar, que te va a bendecir y que esa circunstancia o ese problema por el que estás atravesando, vas a salir de allí. No es para que te quedes allí. Vas a salir de esa circunstancia, vas a salir de ese proceso. Las cosas van a ser diferentes. Tu actitud de fe va a comenzar a cambiar. Vas a comenzar a actuar de una forma distinta. Algo va a pasar. La gente que está a tu alrededor lo va a notar. ¿Y a este qué mosquito le picó? El mosquito de la fe, dígale. Me ha picado el mosquito de la fe. De la fe en mi Cristo, de la fe en mi Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros como creyentes necesitamos caminar por estos pasos. Primero, oír de Jesús, es decir, oír la palabra de Dios. Lo segundo que va a ocurrir por consecuencia de escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Usted va a comenzar a considerar en su corazón. Va a entrar la convicción, va a considerar. Y esto fue lo que ocurrió dentro de esta mujer. Esta mujer dentro de ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo dispongo mi corazón a actuar, a creer, a confiar, a caminar, algo va a pasar. Él me sanará. ¿Es así tu actitud? ¿Caminas de esa manera o caminas ahí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Voy a ir para la iglesia a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor ocurre un milagro ahí de la nada. Fe. Actitud de fe. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Según de Corintios capítulo 5 versos 7 al 8 nos dice, porque por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar
con el Señor. Esto tiene, por supuesto, su contexto. Toda palabra tiene su contexto, todo verso tiene su circunstancia. Para el momento que el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Corintios, es un momento interesante. Los hermanos corintios no se estaban portando bien, pero encima que los hermanos corintios no estaban haciendo bien las cosas, la vida que estaba llevando el apóstol Pablo era difícil. Este hombre en fe había emprendido un camino, había hecho un viaje largo, y no es como los viajes de nosotros hoy en día. Usted dice, voy a llegar al aeropuerto, tomo mi avión, alquilo un vehículo y nos trasladamos con aire acondicionado hasta el lugar de Esmirna. Llegamos al pueblo de Grecia y nos tomamos un café con vista al mar. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. O llega a Italia, o llega a algún lugar con comodidades. El apóstol Pablo no tenía ni American Airlines, olvídense de eso. Patica Airlines. Tenía que caminar. Este hombre había atravesado procesos difíciles. El evangelio se le estaba complicando. Sus pies tenían llagas. Su cuerpo estaba cansado. Sus vestidos desgastados. Del camino, sin embargo, su actitud de fe lo ayudó a mantenerse firme. Y en esa actitud de fe el apóstol Pablo escribe: porque por fe andamos, no por vista, sino por fe. Y gracias a que muchos de estos hombres usados, inspirados por el Espíritu Santo, no desmayaron, ese mensaje de la palabra de Dios fue preservado hasta nosotros. Y hasta el sol de hoy nos alcanza. Amén. Por eso cuando usted lea la palabra, léala con amor. Porque esa palabra costó vida de personas. Primeramente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero valore el contenido que está allí. Porque lo que está escrito vale, hermanos. Costó sudor, lágrimas, sangre, muchas circunstancias. Porque ellos tuvieron actitud de fe. Así que de todo este momento oportuno de la convicción interior, de lo que usted considere, nace la fe. Nace la fe en su corazón cuando usted considera, cuando usted medita en la palabra del Señor, cuando usted no solamente escucha hablar, sino que comienza a creer, comienza a caminar, comienza a decir: yo voy a caminar, yo voy a actuar. Y esto fue lo que ocurrió en la dama. Esto nos conecta con este tercer aspecto. La fe actúa a pesar de los obstáculos, a pesar de los procesos, a pesar de las circunstancias adversas. Usted se imagina una carrera de las Olimpiadas. Usted ha visto donde ponen unos obstáculos, ¿cierto? Yo admiro, yo no sé cómo hacen esas personas. Y a veces se lo llevan por delante y siguen. Se llevan por delante el obstáculo, bien sea que lo brinquen o se lo llevan por delante. A veces hasta se caen, se levantan y siguen corriendo. Vamos a ver Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante. Repaso rápidamente la historia. Había una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Por cuánto? Por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud. Ay, papá, mire cómo esta dama, con sus dificultades, flujo de sangre, su enfermedad, 12 años de sufrimiento. Llegar a Jesús no era fácil. Había una multitud. Usted tenía que meterse entre la gente para llegar al maestro. No podía pasar, no había, a veces te apachurraban, no sé cómo decirlo, pero ahí estabas intentando abrirte camino para llegar a Jesús. Ahí estaba ella, todos los obstáculos que ella tenía que superar, pero era porque tenía una actitud de fe.
Cuando usted tiene una actitud de fe, así se le atraviese quien se lo atraviese, usted se lo lleva por el camino, usted abre camino, usted abre puertas, usted dice, para allá voy en el nombre de Jesús, no sé qué me vaya a conseguir, no sé qué me vaya a decir el médico, no sé qué me vaya a decir el abogado, no sé qué me vaya a decir, pero en el nombre de Jesús lo voy a conseguir, en el nombre de Jesús lo voy a lograr. Usted va con una actitud de fe, una actitud de victoria, creyendo que Dios va a abrir las puertas. Creyendo, mejor dicho, que esas puertas ya están abiertas. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Las leyes sociales la consideraban impura. Según Levítico, era una mujer impura. Su condición. Las mujeres tenían que hacer un ritual de purificación después de su ciclo menstrual. Entendemos que toda esta situación de enfermedad, de situaciones de pasar a nuestro cuerpo humano en la tierra, todo vino por causa del pecado. Y por supuesto esta era una mancha, era un recuerdo de que el pecado había llegado al ser humano. Hoy en día lo entendemos, cumple un proceso biológico, pero les aseguro que la mujer en su proceso inicial es muy probable que no tenía que atravesar por lo que luego le tocó atravesar. Su biología cambió. Su química cambió por causa del pecado. Ahora, según las leyes judías, ella estaba impura. Pero la situación no es que era que estaba impura una vez al mes y luego se iba a purificar. Ahora era 12 años. Y no solamente ella. Ojo, atención. Cualquier cosa que ella tocase también se consideraba impuro. Pero la verdadera fe no se queda pasiva. La fe se mueve, te activa, te lleva a caminar, te lleva a tener una actitud diferente, a armarte de valor y a decir, aun y cuando soy impura, no importa, voy detrás del Maestro. Aun y cuando haya pasado por este proceso, voy para allá y en el nombre de Jesús seré libre. Dice Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está. La fe, si no tiene obras, está muerta. Porque lo que ocurre en tu interior se refleja en tu exterior. Es así de sencillo. ¿Acaso hay una contradicción entre las obras y la obra del Señor? No hay ninguna contradicción. Lo que el Señor hace internamente en tu corazón se va a reflejar externamente. Lo que usted internamente, si usted dice que usted tiene fe, usted va a mostrar fe. Usted va a actuar con fe. Usted va a caminar con fe. Usted no va a dudar. Usted va a caminar confiadamente. Ella no solo creyó. Sí, yo creo que Él me puede sanar. Ella se acercó a Jesús. Ella fue para allá. Para allá voy. Para allá voy. Hermanos, la fe no te detiene ni te paraliza, sino que te hace superar los obstáculos y las barreras. Una persona con fe, ni que le pongan lo que le pongan, hermano. Hace poco escuché un testimonio, y de verdad yo no lo había escuchado, me sorprendió. Bueno, no tiene por qué sorprenderme porque Dios hace cosas sobrenaturales. Escuché el testimonio de un pastor, que por cierto lo conocí, lo vi en vivo en predicaciones. Un pastor, creo que él es de origen brasileño, llamado Satirio dos Santos. Él es de origen brasileño y fue a predicar, instaló una iglesia muy grande en Colombia, si mal no recuerdo. El pastor Satirio dos Santos compra un terreno al inicio, van y compran un terreno y resulta que sin saberlo el terreno había tremenda montaña, porque ese terreno era donde se iba a construir lo que hoy en día es la iglesia donde ellos están. Y hay tremenda montaña en ese terreno. Él no sabía, él va cuando va a ver al sitio, hay una montaña, ¿cómo me metí en esto? Y él tenía una persona siempre a su lado que lo acompañaba en todo el caminar. Y el hombre dijo, pastor, vamos a orar para que se mueva el monte, para que se mueva esta montaña. Y él por dentro,
que las cosas no son así, eso es una metáfora. Eso lo que significa es que si tenemos fe, ciertamente van a haber circunstancias que se van a mover, pero no significa que literalmente este monte se va a mover. Y cuando iba a intentar decirle como que a la persona que le estaba ayudando, ya era porque aquel ya había armado no sé qué cosa, una vigilia. Llamó a los hermanos y dijo, vamos a orar, hermano, para que la montaña se mueva. Dios mío. Bueno, vamos a orar. No alcanzó a decirle bien al hermano y ya habían organizado la oración. Vamos a orar para que la montaña se mueva. Pues resulta ser, de verdad que esta historia, se lo digo, impresionante. Van estas personas a orar a ese lugar. Van a orar. Señor, oramos, Padre. Y el hombre, ay Dios mío, cuando decía el pastor Satirio por dentro, cuando termine esto les voy a explicar lo que es una metáfora, que eso no significa que literalmente se va a mover esta montaña. Y esa gente oró, clamó, y de repente mientras estaban orando comenzó a temblar. ¿Qué es esto? Y cuando comienza a ver maquinaria, señores, quítense de aquí porque esta montaña tenemos que derribarla. Unas maquinarias, eso fue en Colombia, y las maquinarias, según él, venían de Venezuela y se movieron hasta Colombia y fueron a mover esa montaña. Imagínense ustedes, porque parece que eso es una zona fronteriza. El poder de Dios. ¿Cómo este pastor le iba a decir que literalmente ese monte no se iba a mover? Literalmente el monte o la montaña fue removida. Y hoy en día ahí está una iglesia, glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son testimonios que hay que contarlos para que el pueblo crea que no hay nada imposible para Dios. Lo conozco, compartimos una vez con el pastor Satirio un evento y gloria al Señor por la vida de este hombre que ha alcanzado muchas almas, tiene muchísimos testimonios. Yo recuerdo algunos apenitas porque fue hace muchos años que lo vi. Esto nos conecta con nuestro cuarto punto, que dice, tu fe toca a Jesús y da testimonio a quienes te rodean. Hey, la cosa no queda contigo. Vas a impactar a la gente que está a tu alrededor. La gente que está a tu alrededor va a ser bendecida por los procesos que tú vivas, por las circunstancias que tú pases. Cuando tú des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, va a marcar la vida de muchas otras personas. Y otras personas van a decir, gloria a Dios. Si lo hiciste con mi hermano, lo puedes hacer conmigo. Si lo hiciste con ella, conmigo también vas a orar. Señor, creo en ti y tu actitud va a ser transformada. Leemos el pasaje, Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién ha tocado o quién me ha tocado? Pero él miraba a Él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Wow. Presta atención, hermano. Presta atención. Esta mujer tocó a Jesús. Jesús sabía que lo habían tocado. Poder salió de él. Esto a mí me llama la atención. No fue que Jesús le dijo, sé sana. Fue que ella buscó y tocó a Jesús. Y el poder de Jesús salió de él. Un Dios que no se niega a hacerle bien a los que le buscan. Un Dios que no se resiste a que tú estés bien. Cuando le buscas de corazón, cuando crees firmemente en él. Quizás pases por algunos procesos, quizás lleves tiempo orando, quizás lleves tiempo clamando al Señor y no has visto la respuesta, pero sigue clamando, sigue orando, sigue buscando, porque estoy seguro que en el momento que toques al Maestro, el milagro se va a mostrar.
Hay algo muy interesante. El poder de Dios y su bondad está disponible para todos. Amén. Muchas personas tocaban a Jesús, pero solo una lo tocó con fe. Muchas personas estaban apretando al maestro, pero solo una se atrevió a hacerlo con toda la mejor actitud, venciendo los obstáculos, venciendo las barreras, las dificultades. Aún siendo impura, dijo: toco al maestro. ¿Quién ha tocado mis ropas? ¿Quién me ha tocado? Hasta Pedro: Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Mira, para allá, para acá, para allá, para acá, aquí estamos apretados. Y me vas a decir quién te tocó, mi Señor. No. ¿Dónde está la persona que me tocó? Poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Wow. No fue solo un toque físico, fue un toque de fe. La aplicación de esto, hermanos, es que muchas veces en esta vida, muchas personas se acercan a Jesús por curiosidad, por fama. Oh sí, Jesús, el famoso Jesús. Él es popular. En las redes es number one. Sí. ¿Quién no conoce al maestro? Simplemente por saber quién era él. Oh, era un buen maestro. Enseñaba muy bonito. Un corazón muy noble. Más noble que una lechuga, decía. Pero se quedan allí. No avanzan. Solo ven a Jesús como una figura, como un influencer. Pero nadie se atreve a tocarlo con fe. Nadie se atreve, corrijo, nadie no. Aquí hay mucha gente que lo está tocando con fe. Amén. Lo que le quiero decir es que muchos le buscan, se sienten atraídos. Sí, Jesús, wow, Jesús. Pero ¿cuántos realmente en todo el mundo son los que terminan creyendo y poniendo su confianza plena en que Él es el Hijo del Dios enviado para restaurar nuestras vidas? Así que solo aquellos que realmente ponen su fe en Jesús son los que ven las maravillas de sus manos. Los que realmente ponen su confianza, los que cambian su actitud, los que vencen las barreras, los obstáculos. Te pueden decir lo que te puedan decir, te van a criticar, te van a juzgar cuando buscas al Señor, pero tú eras una pecadora. Tú te la pasabas bebiendo conmigo y te pegabas el ron hasta el fondo, pero ahora estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo creo que aquí lo he dicho antes. Cuando yo llegué a Cristo, un amigo me llega a la puerta de mi casa a invitarme a salir. Estaba yo joven, 17, 18 años, y me invita a salir a hacer diabluras, travesuras, qué sé yo. Mira, vamos a darle para no sé dónde. Yo le digo, no voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no vas a ir? No, hermano, yo ahí en esa junta ya yo no me meto. Le dije yo ahí ya yo no me meto. Ya yo no voy no me anoto ahí. ¿Pero qué pasó? No, hermano, bueno, tú sabes, hermano, yo soy cristiano ahora, yo esas cosas ya no las hago. ¿Qué? Bueno, yo soy cristiano, pues. Y se me quedó viendo. Se puso serio. Y después de una mirada de seriedad, se echó a reír. Estás echando broma, ¿verdad? ¿Estás bromeando? Y yo, no, hermano, no estoy bromeando. Su cara bajó y esa fue la última vez que lo vi. Va a haber momentos donde va a haber gente que te va a juzgar, que te va a criticar por creer en Jesús. Pero te aseguro que tu fe no será en vano. Tu fe no será en vano. Verás la mano de Dios, verás la gloria de Dios y hablarás a muchos de lo que Él está haciendo hoy contigo. Amén. Lucas 8:47 dice lo siguiente. Ahora nos vamos con Lucas, que da otro pedacito, otra perspectiva. Al ver la mujer
que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de ¿quién? De todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Jesús no le dijo, ¿cómo te atreves? Eres impura. No. Él no le dijo eso. ¿Usted quiere saber qué le dijo? Ya lo vamos a ver. Pero esta mujer, lo que pasó en ella, le estaba dando ahora testimonios a todos. Tu proceso, lo que tú estás pasando hoy, lo que estás viviendo, lo que vives el día de hoy, luego va a hablar de testimonio a otras personas. Mira, yo pasé por ahí, yo viví ese proceso, yo viví esa enfermedad, yo perdí ese trabajo, yo perdí aquello, pero ¿sabes qué? Dios me levantó. Yo salí de ahí, ahora mi vida es diferente, ahora las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora tienes una actitud de fe, ahora estás caminando con el maestro, ahora el proceso es distinto, así que de ese proceso no te vas a morir allí. No te vas a ahogar en ese río. Dios te va a sacar de donde estás. Así que confía en Él y cree, porque verás tu respuesta. Nos conecta con este quinto y más importante punto. Tu fe recibe la respuesta de Dios. Tu fe va a recibir la respuesta de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos a ver ahora sí lo que pasó. Me gusta ahora sí. Vamos a ver rapidito todo el panorama. Se llegó a él por detrás de entre la multitud. Tocó su manto porque decía, si tan solo toco su ropa sanaré. Al instante, escuche bien, verso 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Al instante aquello paró. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Cuando Cristo te diga así, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve en paz y sé libre de tu aflicción. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que vas a ser libre de tu aflicción en el nombre de Jesús. No solamente por las circunstancias que atravesamos en esta tierra, porque también veremos el plano espiritual. También veremos y estaremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo que pase hoy es pequeño delante de lo que viene en la grandeza de nuestro amado Dios. Nada se compara, todo es pequeño delante de Él. Así que confía, porque estoy seguro que el Señor te va a mostrar la salida. Confía. Clama, sigue con esa actitud de fe, sigue creyendo, sigue clamando, sigue orando, sigue leyendo la palabra, no desmayes, no te canses, sigue, que vas a ver su mano poderosa. Amén. La Reina Valera del 60 dice esta palabra que también me llamó la atención. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra salvar, sanidad, el contexto por supuesto permite la traducción tu fe te ha sanado, pero también permite, este verbo habla de salvación. Cuando Dios te sana, cuando Dios te libra, Dios te salva de la aflicción, te rescata. Y eso fue lo que hizo, no solamente que la sanó, ahora ella era salva por el poder y la sangre de Jesucristo que iba a derramarse posteriormente en la cruz del Calvario a ese momento. Ya Él le estaba dando el regalo de la salvación. Ya Él estaba abriendo la ventana de los cielos. Ya Él estaba abriendo las puertas y le estaba dando entrada al reino de la gracia de Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Así que usted siga confiando. Usted siga creyendo. Usted siga caminando en fe. Me gusta como lo dice un teólogo llamado Williams J.F. Dice, se refiere a la liberación de dificultades físicas, ya que ser salvado es
paralelo o es par de ser sanado de aflicción. Sin embargo, incluso en estos versos parece apuntar más allá de una mera curación física, de una aflicción concreta, a un mayor sentido de plenitud y bienestar, ya que la liberación de la mujer le permite vivir en paz. Su vida no iba a ser la misma, ahora ella iba a vivir en paz. La paz de Dios esté contigo. La paz del Señor repose sobre ti. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Dios responde a los que confían en Él. La respuesta de Dios está allí a la expectativa para que tú te levantes en fe y camines, confíes, deposites tu confianza, te entregues. Así que te invito a que te pongas sobre tus pies.